FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. En este episodio vamos a hablar de cómo los bancos responden de manera conjunta a las amenazas que representan las propuestas de valor de las fintechs y a la vez de cómo se están adaptando a esta nueva forma de relacionarse denominada competencia. Pero antes de empezar a conversar e intercambiar opiniones sobre el tema, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Muy bien. Me alegro. ¿Por dónde arrancar? Porque esta es larga y tiene vueltas, pero hace aproximadamente 3.500 años, allá en la Mesopotamia, digamos, en las primeras civilizaciones que se asentaban, alguien se dio cuenta de que si apoyabas las cosas sobre una superficie redondeada, iba a ser mucho más fácil, o resultaba mucho más fáciles al momento de que se transportaran. Feliz con el descubrimiento, se lo cuenta un vecino, y este hace lo mismo con el resto de la aldea, pero olvidando o omitiendo convenientemente mencionar que la idea no era suya. Estoy en este caso hablando de dos grandes inventos que tuvo la humanidad y que habían nacido en ese entonces: la rueda y el robo de la propiedad intelectual. Es muy probable que las cosas quizás no hayan sido del todo así, pero lo cierto es que apropiarse de las invenciones de otros es una práctica muy antigua y que afecta a todas las áreas, aunque ha tenido un impacto particularmente fuerte en esta incipiente industria de la informática, la tecnología e incluso las finanzas. Y si no me creen, pregúntense quién inventó la interfaz gráfica basada en ventanas. Juanjo, Juanpi, ¿me tiran ideas? Microsoft. Bueno, me da lo mismo me digan Microsoft o Apple, porque la realidad es que van a estar equivocados, lamentablemente. No fue ni Windows ni Mac con sus sistemas iOS. Estos dos, por ejemplo, heredaron las características más básicas de estos sistemas de Xerox Alto. Quizás en los lejanos 70, un diseñador muy avispado podía sacar provecho de lo que iba aprendiendo en un gigante de la tecnología y fundar su empresa de garage. Tal el caso, por ejemplo, de Steve Jobs, ¿no? Que pasa de Atari a fundar Apple en el garage de su papá. Quizás en los 80 y 90 la cosa empieza a ser completamente al revés. Es decir, los nacientes monstruos de la industria informática empezaron a dedicarse a apropiarse de estas ideas, de estas innovaciones que iban haciendo las empresas del garage, ¿no? Cómo se va cambiando el péndulo de las cosas o cómo va cambiando el punto en el cual se iban nutriendo uno y otro lado del mostrador. Y quizás la historia más icónica de estos casos es el caso de TerraVision. TerraVision es una empresa que nace a principios de la Alemania unificada, en 1991, más o menos, donde un grupo de desarrolladores, de artistas y de hackers tuvo la idea de crear un software capaz de, en una inmensidad de datos, concentrar todos los mapas y poder ofrecernos una mirada muy alejada de la Tierra y poder ir a hacernos zoom para poder ingresar directamente a las ciudades en particular que cada uno de nosotros queríamos ver. Era algo totalmente revolucionario, por un lado porque todavía no existía el ordenador o la computadora doméstica tan popularizada como existe hoy por hoy. Y en segundo lugar porque obviamente nadie lo había hecho esto con anticipación. El primer prototipo que se presenta de este software se lanza en el 94 en una feria de Japón. De hecho, cuentan la historia que lograron programarlo o terminar de configurarlo 15 minutos antes. Tenías dos problemas: poder hablar con el algoritmo justo que no se tildara a medida que ibas haciendo zoom y te ibas metiendo en cada una de las ciudades, y en segundo lugar la capacidad y la memoria necesaria para ir operativizando esta gran cantidad de datos para ese entonces. Cualquier Mac que tenemos nosotros acá tiene más capacidad, por ejemplo, que esa computadora que habían utilizado, esa gran computadora que habían utilizado los muchachos de TerraVision para este proyecto. Ahora, obviamente Internet estaba en pañales y al no tener esta escalabilidad de conectividad y de computadoras no pudieron hacerlo crecer. Pero resulta muy particular que Carsten y Yuri, que son los que crean este producto de TerraVision, que lo hacen a través de una empresa que se llamaba Artcom, descubren 6-7 años después que un
un hacker, o mejor dicho, un desarrollador muy conocido en ese entonces, que era Michael Jones, empieza a utilizar el mismo algoritmo que Yuri parece una noche de borrachera en una fiesta en el desierto de California, le revela, mejor dicho, le pasa los primeros datos y características de cómo profundizarlo. Le manda un mail, Yuri, que era el socio de Carsten, estos dos alemanes, a Michael, lo invita a Berlín. Michael responde muy amablemente, a los 5 días aparece en Berlín, en las oficinas de Arcom, y bueno, empieza a negar, ¿no?, que se lo haya robado el código, le dice que en realidad había hecho algunas modificaciones, y empieza esta discusión, ¿no?, si realmente era el robo de una patente o no. El punto es que en el año 2006 o 2007, Google le hace una oferta a Artcom para comprarle esta patente, independientemente de que sea exactamente o no la misma que empieza a utilizar luego en Google Earth. Y ellos lo rechazan porque era muy ínfimo el precio que pagaban o que creían que valía esa patente. Termina el caso en un juicio muy conocido, que es de Artcom contra Google. No sé si lo dije, pero Michael Jones lo empieza a desarrollar a cuenta propia para una empresa que tenía, que luego es absorbida por Google, y esto termina luego en el producto de Google Earth que todos conocimos y que se lanza en el 2004. Pero volviendo entonces al 2014, se da un juicio muy icónico en Estados Unidos, donde Carsten y Yuri demandan a Google, y tanto en primera instancia como en segunda instancia pierden el juicio. Pero la historia no deja de ser paradigmática, ¿no?, porque son estos ribetes en donde la propiedad intelectual y estos pequeños cambios pueden hacerte pasar por ese gris, digamos, de que sea o no sea una patente. Y lo más curioso de todo esto es que en esa época todos eran recelosos de sus ideas. En esa época, digo, en los 90, ¿no?, principios de los 2000. Todos los días se robaban ideas. Si ibas a un restaurante, tenías miedo quizás de hablar muy fuerte, porque quizás el mozo era un agente espía de la competencia. Pero hoy en día, después de casi 30 años, observamos que el mundo tecnológico, y en particular en financiero, colabora mucho más e incluso construye una forma muy coordinada más allá de esta competencia. Y me llama la reflexión, Juanpi, de qué cambió en estos años. ¿Fue solamente Internet? ¿Mejoramos como personas? ¿O la tecnología es que nos hace aún mejores? Para responder esa pregunta tenemos a la persona que tiene la responsabilidad de liderar uno de los proyectos más exitosos de colaboración bancaria de América Latina, la empresa Modo. Rafa Soto, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este rato de whisky on the rocks, que no hay whisky, le aviso a la audiencia. También fui engañado, pero acá estoy con ganas de Te quisimos cuidar. Te confieso que cuando apareció la iniciativa Modo en los bancos, yo estaba en uno de esos bancos, bueno, Juanjo también, y en base a la experiencia que habían tenido los proyectos colaborativos previos de los bancos, donde los grandes se habían aprovechado de los chicos y se habían armado esquemas que no facilitaban la competencia, ¿no?, y que llevaron a Argentina a cierto estado competitivo que obviamente después hubo que resolver. La verdad que tenía muchas dudas, ¿no? Ahora, cuando uno ve Modo y percibe, y tanto de afuera como de adentro empieza a verlo, y más allá de las discusiones que deben ser lógicas cuando uno tiene más de, Rafa, 40 accionistas son hoy actualmente. Son 32 accionistas. 32 accionistas. Y debe haber conversaciones y hemos participado en algunas de ellas y son naturales. Uno ve que la cosa funciona, ¿no? Y la pregunta nuestra es, ¿por qué esta vez fue distinto, ¿no? ¿Cómo lograron que funcione un proyecto colaborativo de, como mencionabas, 32 entidades financieras? Primero quiero corregirte un poquito, porque en realidad hay muchos experimentos en la Argentina y en el mundo de bancos cooperando juntos. De hecho, en la Argentina, Visa Argentina, Banelco, Link, Interbanking, Rapipago, Coelsa, son todas empresas fundadas por banco. Y en el mundo también Visa, Mastercard, también son empresas fundadas con bancos. Entonces hay un reconocimiento en la industria de que hay productos que se pueden hacer mejor trabajando en conjunto que por separado. En este caso, además, pasaba que el desafío era mayúsculo. El desafío del efectivo, el desafío del crecimiento de las fintechs era muy grande. Pone en juego el negocio minorista de los bancos, entonces tenían que dar una respuesta absolutamente contundente. Y hubo un trabajo muy bueno de los bancos fundadores para conciliar
las visiones y necesidades de todos los bancos que, que invitaron a sumarse para encontrar los puntos de acuerdo y avanzar sobre esta propuesta. Y ahí siempre la pregunta es, ¿y esos bancos fundadores, muchos de ellos muy grandes, por ahí se enfrentaban entre esta alternativa de como ir un all-in a desarrollar su propia app y convertirla en billetera, o apostar a esta construcción de ecosistema? ¿Por qué primó esta segunda visión? La Argentina tiene una particularidad, es que no hay ningún banco que tenga una participación dominante. En otros mercados, por ejemplo, Perú o Israel o Colombia, hay entidades con mucha participación de mercado y que tienen primero la masa crítica de clientes y después el tamaño, la escala como para poder invertir en una solución tecnológica para su entidad, para sus clientes. En el caso de la Argentina, al estar tan atomizado, era muy difícil hacer una construcción que llegue a todo el país. La característica principal de los medios de pago como factor de éxito es que esté en todos lados, que se acepte en todos lados. Entonces, en la medida que sumaran esfuerzos todos juntos, entonces aumentaban las chances de que ese producto fuera aceptado por todas las personas y todos los comercios. Y eso lo reconocieron muy bien los bancos, pensando que si cada uno iba con su propia billetera, como digo yo siempre, no iba a alcanzar el espacio en la vidriera de los comercios para calcos, ¿no es cierto? Y QRs. Entonces había la oportunidad de hacer una única marca. El caso anterior de Visa Argentina era un muy buen antecedente en la industria y tomando esa idea tan potente, los bancos rápidamente se pusieron de acuerdo para ir para adelante. Es casi un mito en el mercado de lo difícil que les ha sido a los bancos formar modo y trabajar juntos. Yo estoy prácticamente desde el primer día y más allá de las negociaciones iniciales, naturales de cualquier proyecto de este estilo, donde cada uno cuida su negocio, desde el primer día trabajamos muy bien en conjunto. Ustedes han participado de alguna de las mesas de trabajo donde el espíritu de cooperación es total y también ha sido muy lindo porque se han generado muy buenas relaciones entre los bancos que trascienden lo que es modo y hoy entre todos los bancos dialogan más. Antes capaz que los bancos Link hablaban con bancos Link, bancos Prisma con bancos Prisma, ¿no? Y había como pequeños clubcitos de bancos y hoy todos los bancos interactúan y construyen hacia adelante. Los esfuerzos de industria son importantes en cualquier industria. Las cámaras funcionan bien en la Argentina y en el mundo, algunas mejor y otras peor, pero son siempre positivos porque ayudan a agrandar los límites de la torta posible, ¿no? Y en modo hay muy buen tono y generosidad para trabajar juntos, entendiendo siempre dónde están los límites de la cooperación y la competencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que también desde modo tenemos que ser muy cuidadosos para no ayudar a un banco por sobre el otro, ¿no? Por ejemplo. Y ahí me gusta mucho ese segundo concepto que es, ok, aseguramos la colaboración, salió bien, pero entiendo que todos los bancos tienen y persiguen un interés que es decir, bueno, quiero ser aquel que se diferencia, ¿no? ¿Cómo también se maneja esa tensión de decir, bueno, no sé si asegurar como un equilibrio competitivo, pero que ningún banco se pase de vivo, por así decirlo, y garantizar que todos puedan tener las mismas condiciones de acceso? Mira, nosotros uno de nuestros principios con los que operamos en modo es que no esperamos al banco más lento. ¿Esto qué quiere decir? Que desde modo nosotros avanzamos en dar soluciones tecnológicas que los bancos pueden tomar o no tomar, implementar o no implementar. Y en general vamos muy rápido, disponibilizamos un montón de APIs, productos, y los bancos con toda esa plataforma pueden desarrollar sus propias estrategias. Hay algunos bancos que priorizan algunos features por encima de otros, algunos tienen para invertir plata en desarrollo de algunos features y otros no. Lo mismo con todo lo que es la plataforma de promociones. Entonces nosotros lo que hacemos es disponibilizar un menú que en general es más grande del que se pueden comer, ¿no?
y los bancos entonces con ese menú tienen espacio para tomar decisiones estratégicas de producto y marketing. Ahí te sumo una pregunta muy quizás específica, Rafa, y que tiene que ver a la experiencia UX, digamos, ¿no? A la propia. Yo puedo pagar con la app Modo o también lo puedo hacer directamente metiéndome, por ejemplo, en cualquier banco comercial y directamente decir pagar con Modo. Entiendo que es una lógica de cómo lo muestra en la experiencia UX, pero es esta cuestión de ofrecer, digamos, distintas alternativas para que los bancos compitan, cooperen, pero a la vez, digamos, puedas utilizar la plataforma Modo, pero a través de la app Galicia. ¿Por qué a veces la promoción me hizo a través de la app de ellos y no de ustedes? No, siempre la promoción aplica con cualquiera de las apps. Lo que pasa es que cada banco quiere impulsar su propia aplicación, ¿no? Un poco, una de las razones es luchar con el efectivo. Otra de las razones por las cuales se crea Modo es por buscar ganar la cotidianidad en la relación con el banco. Las personas antes iban a las sucursales de los bancos, llamaban por teléfono, interactuaban con personas y los bancos tenían la oportunidad de conocer mejor a sus clientes, hacer cross-sell, upsell de sus productos. Hoy, crecientemente, las personas interactúan con el banco casi exclusivamente, en muchos casos, a través de la aplicación. La aplicación del banco, entonces, es el medio por donde uno conoce al cliente. ¿Cuál es la transacción que uno más hace con su dinero? Pagar. Si los bancos logran que sus aplicaciones se conviertan en aplicaciones de pago, billeteras, entonces empiezan a recuperar cotidianidad en la relación con su cliente y se da la oportunidad de conocer mejor al cliente y poder hacerle cross-sell, upsell de sus productos. Entonces, para los bancos, Modo es una herramienta muy potente y te diría como necesaria para asegurar la cotidianidad en la relación con sus clientes. Entonces, bueno, el banco va a impulsar el uso de las aplicaciones propias. El app de Modo es muy relevante en el ecosistema de Modo, primero como una aplicación donde experimentamos con un montón de features, juegos y maneras de hacer las cosas. Le habla capaz a una audiencia que a los bancos les cuesta llegar en muchas ocasiones. Y es un canal más para que los bancos puedan interactuar con sus clientes y a fin de cuentas es el usuario el que elige si usa la aplicación bancaria o la aplicación de Modo. Clarísimo, Rafa. Tengo una pregunta que me viene a la cabeza con lo que comentás y es el tema del código y la interoperabilidad del código QR, ¿no? Que fue un tema que se demoró un poco, fue todo un tema. ¿Cómo está eso hoy en día? ¿Los QR son interoperables? ¿Con el código dinámico que tienen las terminales se resolvió? ¿Nos podés comentar algo de eso? Dale, bueno, la iniciativa surge, en realidad, surge en el año 2017 con una norma del Banco Central que dice que todos los QRs tienen que aceptar todos los medios de pago, o en realidad dice tiene que cumplir con una norma EMV, ¿no? Se estandarizan los códigos QR con una norma de 2016 o 17. Y solo en el año, en la teoría y no pasa nada más. Claro. ¿No es cierto? Ahí empiezan a trabajar en el Banco Central y en 2019 en 2020 sale la normativa de pagos con transferencias 3.0, ¿sí? Que ya dispone algunas cuestiones de cómo tiene que operar este QR interoperable para pagos con transferencia, ¿sí? O cuenta a cuenta, real-time payments, como se lo conoce en otros lados del mundo también. Y durante 2021 trabajamos con todos los participantes del ecosistema de medios de pago en los detalles técnicos para que esto pueda salir a la luz. Y 2021, o sea, 2021. Algo que estaba escrito en el 2017. No. 2017 es muy amplio. Se deja ver la intención del Banco Central de un QR, de una estandarización de los QRs. 2020 sale una norma que es dispóngase la interoperabilidad de los QRs para los pagos con transferencia. 2021 se baja a tierra, se determinan los estándares de las APIs, de la mensajería, en un trabajo conjunto que orquestamos en gran parte desde Modo. Y el 30 de noviembre de 2021 lanza la interoperabilidad de los QRs en un trabajo que más que nada es progresivo en cuanto a educación de comercios
y clientes. Obviamente, desde ese entonces también se trabaja en mejorar los estándares de mensajería y cuestiones técnicas, pero hoy les diría que el desafío que tenemos por delante, más que nada, es educativo para comercios y para personas en un medio de pago que tiene el potencial para ser el principal medio de pago en la Argentina y en el mundo. ¿Sí? Pix en Brasil es un caso de éxito fenomenal de cómo los pagos cuenta a cuenta superaron los pagos con tarjeta. En Perú, Yape, un emprendimiento privado. En Estados Unidos, en mayo del año que viene, sale a la luz FedNow, que es como la plataforma más de backend de los pagos instantáneos. Y que es un producto que es muy potente porque aparte que es mucho más eficiente que los procesos de las tarjetas, que son batch, con liquidaciones, digamos, a destiempo, un montón de intermediarios que hacen cosas, reduce los costos entonces para todo el ecosistema, para que todos ganen más plata y los usuarios paguen menos también, los comercios paguen menos también, pero aparte genera un espacio para ser innovadores respecto del producto, ¿no? Por ejemplo, se empieza a combinar con el Buy Now Pay Later, que es otro, capaz que le dedican un capítulo en algún momento al Buy Now Pay Later, porque es otra tendencia, que básicamente si combinás el Buy Now Pay Later con un pago con transferencia, tenés una tarjeta de crédito sintética, ¿no es cierto? Y todo mucho más tailorizado a cada ocasión de compra y no con siguiendo un manual de una tarjeta. Así que el tema de pagos con transferencia es un tema que recién arranca en la Argentina, probablemente 2023 va a ser el año que explotan los pagos con transferencia, 2022 fue un año de mucha consolidación, 2023 de mucho crecimiento y seguramente estemos enfrente de un cambio fundamental en lo que es los medios de pago en todo el mundo. Súper interesante eso. De hecho, cuando salía a modo, y mencionas el caso de Estados Unidos, yo decía, bueno, en Estados Unidos Zelle tuvo éxito porque no hay un esquema de transferencias inmediatas, pero en Argentina lo tenemos. Entonces, el P2P yo no le veía tanto sentido. Y corregime, Rafa, creo que es uno de los features más valorados con los clientes, la posibilidad incluso de hacer transferencias en la aplicación de modo cuando ya hay transferencias inmediatas en Argentina, ¿no? Eso también demuestra que al final del día como que la usabilidad le presenta como un incentivo, ¿no?, al usuario. Es sumar una manera más de hacer las cosas. No estamos queriendo romper nada de lo que existe. Las transferencias por CBU, por alias, funciona bien, pero se suma una posibilidad de enviar dinero a tus contactos sin tener que pedir el CBU o alias. En ocasiones, digamos, yo si tuviera que pagar por esta participación en este podcast, ya tengo los números de ustedes, le mando la plata, no le tengo que pedir el CBU ni alias de nada. Entonces simplifica una operación, crece muchísimo, los pagos con P2P los van adoptando los usuarios y también estamos como sumando features alrededor de eso. Uno construye alrededor de estas funciones como el pedido de dinero, el reparto de la cuenta y todas esas cositas que si se combina el pago en el comercio, el pago de un bien, el pago de un servicio con un P2P, entonces vas completando como la oferta de valor. Eso me trae a colación una pregunta que es ¿qué hay en el futuro, ¿no? De modo, digo, de lo que se pueda develar, porque hay muchas cosas que quizás que no se pueden contar, pero el modo del futuro, ¿qué tipo de features nos va a traer? Mira, nosotros hoy arrancamos principalmente como una plataforma de pagos, desarrollando el P2P, el P2M, con pagos con transferencia, el botón de pago online, y bueno, todo lo que es pagos. Y después empezamos a sumar una plataforma de promociones que es muy potente porque empieza a digitalizar el punta a punta de las promociones. ¿Cómo funcionan las promociones hoy como las conocemos, no? Llegamos al supermercado, un cartel gigante, 25% pagando con esta tarjeta de este banco, vas a la caja, pagás con esa tarjeta, no sabes qué cuenta hacen, pero no es el 25% el que te hacen, y después rogás a que a fin de mes o en el siguiente resumen de cuenta te aparezca el descuento. Bueno, hoy, ¿qué promociones tenemos con Modo? Las descubrís en un mapa de comercios, ¿no es cierto? Haces clic, ves todos los detalles de esa promoción, escaneás el QR, ves que te aplica con ese medio de pago, cuánto te va a aplicar, cuál es el tope de la promoción, completás el pago e instantáneamente ves el reintegro de esa plata en tu feed de actividad. Un cashback inmediato como los que ofrecen las mejores fintechs del mundo. Bueno, todo es una plataforma de promociones muy potente que además de
impulsar el uso de determinados medios de pago es un medio para derivar tráfico a los comercios. Entonces queremos trabajar mucho con los comercios para que conozcan la plataforma y usen a modo como una plataforma de comunicación y promociones. Y después aparece un tercer vertical de negocio, que es el Open Banking, ¿sí? El Banco Central sacó disposiciones que permiten que vos desde una billetera puedas hacer un pago usando la cuenta de otro proveedor de cuentas, ¿no? Un banco o fintech. De la misma manera que con tu billetera usás una tarjeta de otro banco, lo mismo, también vas a poder usar la cuenta de otro banco. Para que eso suceda, hay validaciones de seguridad y hay conexiones de APIs que tienen que darse, que replican lo que ha ocurrido en los países más avanzados de Europa, Asia o Estados Unidos, y en modo estamos disponibilizando la plataforma para que esto sea posible de todas las billeteras contra todas las entidades. Así que por ahí es un poco por donde va el roadmap de producto de modo, pagos, promociones y Open Banking. Excelente, excelente, Rafa. Y en esta experiencia tuya que estuviste muy cerca del Banco Central y de la normativa y de cómo ir evolucionando el producto, se habló mucho en su momento, bueno, hablamos del código interoperable y es difícil no hablar de asimetrías, ¿no? En esto de fintechs o big techs y bancos. ¿Has notado una evolución en esa asimetría que venían reclamando los bancos? Digo, creo que el Central intentó en su momento no complicar normativamente lo que venía de afuera de las entidades financieras para flexibilizar justamente e incorporar usuarios y clientes al sistema financiero. ¿Ves que por ahí eso fue evolucionando hacia un sistema financiero un poco más simétrico, digamos? O sea, que se fue nivelando un poquito la cancha. ¿Qué opinas de eso? Se va nivelando la cancha, pero siempre un poco corriendo la de atrás, ¿no? Como el punto de partida es muy distinto, entonces siempre aparecen oportunidades que las fintechs encuentran y por atrás va el Banco Central regulando, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, vemos cómo bancos quisieron ofrecer cripto y no pudieron, y ahora vemos fintechs ofreciendo cripto y pueden, ¿no? Entonces, obviamente eso es una asimetría, genera desventajas competitivas de uno en favor del otro. Así que es siempre corriéndola un poco de atrás. Me parece que falta alguna definición un poco más conceptual del tema, ¿sí? Para evitar que todo el tiempo se tengan que sacar regulaciones para corregir este tipo de asimetrías. Después hay cuestiones, por ejemplo, volviendo un poquito al QR. El QR, digamos, la intención original del QR era el mismo QR para todas las operaciones. Después se determinó la posibilidad de interoperar con QR para pagos con transferencia, pero todavía no se puede interoperar para pagos con tarjeta, ¿no? Las marcas Visa, Mastercard sacaron normativa y estándares técnicos para que billeteras y QRs puedan interoperar para tarjeta, pero todavía el mercado no se acomodó para que eso pueda ser así y el Banco Central no reguló. Entonces, hay cuestiones todavía que resolver. Es un Banco Central que está abierto, que escucha, que quiere aprender, que mira lo que está pasando en el mercado local, mira lo que está pasando en el mercado internacional y va reaccionando de a poco a para evitar que estas asimetrías sucedan, pero en el medio las asimetrías le generan first mover advantages a las fintechs, ¿no? Tocaste un tema, Rafa, que me pareció interesante sobre cómo las fintechs sí pudieran ofrecer cripto, cómo están comenzando a ofrecer cripto y los bancos no. ¿Cómo te imaginas la vinculación de Modo con las cripto? Es decir, ¿ves que es una API que se puede, si querés, vincular en sus interfaces a lo que puede ser Binance? ¿Puede facilitar y ser quizás un puente entre los bancos y el mundo cripto? Mira, te diría dos cosas. Lo primero es, Modo es una empresa que no ofrece productos financieros, ofrece productos digitales para mejorar la usabilidad de los productos financieros o de pagos que los bancos ofrecen, ¿no? Entonces, en la medida que bancos ofrezcan cripto,
capaz que en Modo hay un espacio para que ayude a que la usabilidad de ese producto sea mejor, la interacción entre usuarios, lo que sea. ¿No? Eso es una cosa. Lo segundo es, Modo es una empresa de tecnología. ¿Sí? Logramos en Modo atraer los mejores profesionales de tecnología, los mismos que atraen las mejores tecnológicas del país. Algo que está muy bueno y que se diferencia a la situación de muchos bancos que les cuesta justamente atraer gente de tecnología. Hablo de ingeniero, UX, producto digital, data o lo que sea. Entonces, si los bancos le piden a Modo que haga algún tipo de desarrollo justamente para tener una plataforma de acceso ¿cómo puedo decir? Como a la red, a la infraestructura cripto, Modo tiene los recursos para hacerlo, pero son cuestiones que puede definir el directorio. En principio, Modo es una empresa que se dedica a pagos. Interesante la definición de que Modo es una empresa de tecnología, ¿no? Y hemos hablado en alguna otra charla de la dificultad de los bancos de innovar desde adentro, ¿no? Creo que los bancos acá han también generado ese lugar donde pueden colaborar y además innovar, además ser ágiles, además tener equipos que vienen desde una experiencia desde afuera de los bancos, pero combinada con el expertise de los bancos. ¿Qué experiencia podés compartirnos en ese sentido? Digo, ¿tuvieron un poquito de trabas por los bancos, digamos, por tenerlos de accionista? ¿Pudieron avanzar bien? ¿Se dio esa dinámica innovadora y ágil que necesita una empresa tecnológica? Mirá, los bancos tienen muy claro el tipo de innovación que tienen que hacer para ganar mercados, sostenerse en el tiempo, darle buenos productos a los usuarios. No es que no la ven. La ven, ¿sí? Pero después tienen restricciones de capital, ¿no? Tienen restricciones regulatorias, tienen restricciones de procesos y sistemas muy complejos, ¿no? Entonces, vos fíjate, pensalo a nivel sistemas, ¿no? Hay un montón de cosas que el banco se ve limitado para hacer porque el core no se lo banca, ¿no? Un core es un sistema que capaz que se empezó a construir en el año 80 y que quizás que en ese core está programado un préstamo que en el año 85, no sé, un banco le dio al gobierno o a una entidad para construir una represa, ¿sí? Que todavía se está pagando porque era un préstamo a 50 años, ¿sí? Que en el medio se renegoció 8 veces y cambió de moneda, porque se dio en Australia y se pasó a pesos. Bueno, ese core, ¿sí? No se puede cambiar. O sea, o es muy, muy difícil de cambiar. Entonces, lo que se empieza a hacer es, bueno, lo nuevo, montarlo en sistemitas paralelos, porque ese préstamo no lo vas a poder tocar, ¿no? Entonces, esas son restricciones que a los bancos les imponen o los llevan a hacer las cosas de una determinada manera, que no es porque no la vean, sino porque tienen que ir un poco más lento. Bueno, en el medio los bancos lanzan sus speedboats, muchas veces como lo llaman, ¿no es cierto? Pequeños proyectos que apuntan a diferentes nichos de producto o de segmento, ¿no? Para construir desde cero más rápido. Modo es un speedboat más como de toda la industria y que tiene un ímpetu de innovación agresivo, y los bancos apoyan ese ímpetu de innovación siempre en la medida que contribuya al negocio de los bancos. O sea, Modo no tiene un objeto por sí mismo más que ayudar a los bancos a atraer más efectivo a sus cuentas y hacer más atractivas a sus aplicaciones y mejorar en general su oferta de productos a sus clientes. Te muevo para un mundo un poco más personal, ¿no? Tuviste pasos por Ualá, por Nubank, ahora por Modo. ¿Cómo es ser CEO de una fintech? Más que nada, ser CEO en general, me parece, es armar equipos y acompañar a los equipos en facilitarle a los equipos poder cumplir con sus tareas, ¿no? Es trabajar con gente, ¿sí? Es pensar una organización, pensar una cultura, acompañar a la cultura para que se adecue a las necesidades de
digamos, del negocio, de largo plazo. Digamos, hay toda una parte que es muy hacia adentro. A mí es la que más me entusiasma, me divierte, y creo que es la que pude hacer las cosas bastante bien en las distintas empresas. Y después, ser CEO tiene otra parte, que eso es la cara visible, ¿no? Es la razón por la que estoy acá, y que mañana tengo que ir al Banco Central, y que después tengo que dar una charla en otro lado, y que, bueno, y me la paso también trabajando con los CEOs de los bancos y con los distintos equipos de los bancos. Soy la cara visible, y entonces tengo que desarrollar muy bien también, digamos, esas características. Después, bueno, obviamente, ser CEO implica tener una visión, una estrategia, entender bien hacia dónde tenemos que ir, asegurar que el norte del barco esté bien claro para todos, que podamos hacer un poquito de zigzag, pero no nos olvidemos de la dirección a la que vamos, y operar en un mercado muy, muy dinámico, el de la fintechs en particular, donde el contexto competitivo te cambia todo el tiempo. Entonces, el año pasado veíamos cuáles eran nuestros competidores, y hoy nos encontramos con que los competidores son otros. Entonces tenemos que ser bien ágiles para no casarnos con ninguna idea, ningún proyecto, y poder ir acomodando el norte según cómo cambia el mercado. También implica mucho ver lo que está pasando en otros lados del mundo, estar bien cercano a las tendencias. No sé, hace 2 semanas fui a Money 2020, que es la conferencia internacional de fintech más grande del mundo, a ver qué está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y ver si nosotros estamos encaminados a esos temas, a esos desafíos, o tenemos que ajustar para no quedarnos atrás. Me gustó mucho una frase que escuché en la conferencia, que nosotros no tenemos que estar construyendo los productos de hoy, sino los productos del futuro, ¿no? Remera. Tenemos acá una idea de que salen frases para remeras. Esa es una frase para remera. Es una frase para remera. Frase para remera. La vamos a hacer, Rafa. Si te mandamos la remera, te sacás una foto, después la sorteamos por las redes. ¿Te parece bien con esa frase? Le iba a decir que como... No es mía, no es mía. Bueno, pero como CEO no podría estar tomando whisky en un programa, y, digamos, lo estamos cuidando. Los CEOs toman whisky, ¿cómo que no? Es parte del laburo. Perfecto, pero no con un micrófono prendido. Mi trabajo no vale. Decías, Rafa, en todo esto, o en tu experiencia de CEO, que has tenido momentos en los cuales ibas por un lado y tuviste algún evento disruptivo o algo que dijiste, che, pará, iba para allá y te voy a hablar a la derecha allá, porque si no, no estoy yendo a ningún lado. Si tuvieras que elegir alguno de tu experiencia, ese evento que digas, che, yo pensé que en diciembre de ese año iba a estar en tal lugar con la empresa, digo, ¿no? Ofreciendo tal producto, y la verdad que en el medio pasó, digo, si lo pusiera en la lógica cripto, viste, no sé, te pasó un crash de luna, pero en otra dimensión y en otro contexto. ¿Cuál sería? Mira, vos sabés que algo que justamente valoran en Modo, el equipo, es que somos bastante claros con la dirección y no hacemos giros bruscos. Hay una tendencia bastante clara en muchas de estas compañías en estar todo el tiempo cambiando de dirección, ¿no? Y bueno, y después terminás medio, no sabes dónde terminás. Yo trato de elegir muy bien las ideas o mi norte, ¿no? Y después, bueno, cambiar un poco ir cambiando la táctica, pero no cambiar la estrategia, ¿no? Sí, un cambio fuerte que enfrenté en su momento fue cuando íbamos a lanzar Nubank en la Argentina, que la dirección de Nubank en un momento define no seguir con el proyecto a nivel operativo, y tenemos que encontrar qué hacer con la operación que habíamos armado, ¿no? Habíamos reclutado un equipo fenomenal, y la definición fue tratar de mantener a todos. O sea, no lanzamos en Argentina, pero acá tenemos lo más difícil que uno encuentra como armador de empresas, que es armar un buen equipo, y definimos dejar al equipo operativo en la Argentina, acomodar a las personas o darle oportunidades a las personas para sumarse a diferentes proyectos dentro de Nubank, y hoy
Nu Argentina S.A., que es la compañía que fundé hace 2 años o 3 años, sigue operando acá en la Argentina vendiendo servicios de tecnología al resto de la compañía. Qué aprendizaje ese, ¿no? Bueno, en este podcast generalmente nosotros iniciamos, hablamos un poco del pasado con la historia que nos cuenta Augusto, después debatimos algunas cuestiones un poco más actuales y nos reservamos siempre un espacio para hablar sobre el futuro, ¿no? Y acá la pregunta un poco es, ¿cómo te imaginas el sistema financiero del futuro? ¿Ves que van a existir fintechs y bancos? ¿Va todo a converger en una misma industria? ¿Tenés alguna percepción personal sobre ese punto? Sí, mira, creo que lo que empieza... No me voy a ir a 2080, me voy a 2030, ¿no? 35, ponele. Un par de cosas. Uno es que Open Banking es una tendencia muy fuerte en todo el mundo y lo que significa para los bancos es que deben transformarse en plataformas de productos, ¿sí? Porque pensar la distribución de sus productos más allá de sus sucursales y aplicaciones, ¿no? Porque a través de Open Banking pueden trabajar junto con todo tipo de productos digitales o canales para vender a sus productos, ¿sí? Entonces esa es una tendencia muy fuerte y lo importante es que los bancos no luchen contra ella, sino que se suban a la tendencia y trabajen en pos de encontrar esas oportunidades. Yo soy bueno haciendo underwriting de préstamos, ¿sí? Entonces esa como ventaja competitiva, bueno, ¿cómo puedo colocar mis préstamos en digamos, hay fintechs, hay wallets, hay retailers, hay oportunidades de embedded finance, ¿no? Para yo poder vender mi capacidad de dar productos o de recibir depósitos o de emitir o de producir medios de pago, programas de fidelidad, de beneficios o lo que sea. Entonces, a nivel de lo que es la banca minorista, por lo menos que es la que yo más conozco, me parece que ahí hay una tendencia, ahí hay un cambio de paradigma que es muy fuerte, porque los bancos, muchos se piensan plataformas comerciales, ¿sí? Plataformas comerciales que no importa lo que haya para vender, van y lo venden, ¿no? Porque tengo 300 sucursales, vendo cualquier cosa, y eso va a cambiar, es al revés. Yo tengo estos productos y después me abro y que los venda los mejores canales que haya disponibles, ¿no? Y con una estrategia muy abierta, que es disponibilizar la documentación, las APIs, ¿no? ¿Cierto? Y todo eso, y bueno, y que el que vea una oportunidad en comercializar ese producto lo puede hacer. Después hay otras cosas un poquito más, sí, hoy parecen ciencia ficción, pero ya están cerca, que es, por ejemplo, todo lo que es metaverso, ¿no? Todo lo que hoy hacemos digitalmente, ya sea en una computadora o en un teléfono, lo vamos a poder hacer en el metaverso, ¿sí? Con interacciones que van a ser muy distintas, porque hoy la interacción capaz es tocar botoncitos o tocar una pantalla y después va a ser interactuar con un bot de avatar, ¿no? Con un avatar que es un bot y que podés tener una interacción y sacar un préstamo, ¿sí? Y hablarle y gesticularle y que te entienda si pones una cara de no me gustó esa tasa de interés y te haga una mejor oferta, ¿no? Entonces, eso es algo que hoy ya se empieza a hablar como que es una realidad de acá a 10, 15 años y hay que empezar por lo menos a pensar, a jugar, a conocer, a entender. Entonces, bueno, JP Morgan, por ejemplo, abrió una sucursal en Decentraland para asesorar sobre cripto, ¿sí? No va a ganar un peso hoy, al contrario, es todo pura inversión y costo, ¿sí? Pero empieza a entender cómo funciona eso. Entonces me parece que en la medida que los bancos se animen a meterse de alguna manera en el metaverso, van a ganar en aprendizaje que los va a permitir competir mejor en un futuro. En esa lógica de underwriting, por ejemplo, de préstamos, Rafa, a ver si te sigue el concepto. Quizás te imaginás una concentración de algunas competencias de bancos por quizás la especificidad o la facilidad que tienen para ser buenos en algo. Quiero decir que, por ejemplo, para no dar ningún nombre de acá, que JP Morgan anda muy bien dando créditos para Venture Capital, entonces solamente se va a concentrar en dar créditos de Venture Capital, y como Goldman Sachs es muy bueno en banca minorista, solamente va a dar
microcréditos a banca minorista? No necesariamente, podés ser bueno en muchas cosas. Lo importante es trabajar mucho sobre la calidad de tu producto y ser plataforma de producto y no ser tanto plataforma comercial. Liberar un poco la comercialización de tus productos a terceros que tengan capacidades para llegar a distintos nichos a través de distintas maneras y construir sobre tu producto. Un poco, digamos, yendo a lo que vos decías al principio, ¿no es cierto? Esto de copiar. Yo creo que había una tendencia, si querés, más de los 2010s, que era copiar. Y hoy en los 2020s me parece que es más como build on top of, ¿no? Entonces, construir encima de lo que ya existe. Ya no es tanto, no tengo que copiar lo que el otro hace. Lo que el otro hace me lo puede disponibilizar en una API, en un SDK, ¿sí? Y yo lo que hago es construyo sobre eso y mejoro el producto. Hoy uno puede construir una aplicación, básicamente un onboarding. El onboarding lo sacás de este SDK que te hace todo el onboarding con validación de identidad y lo que quieras. Después, por ejemplo, una app de una billetera. Si después contratás a esta empresa que te hace toda la emisión de tarjetas y todas las APIs para manejar las tarjetas y te conectás con este banco que tiene todas las APIs para interactuar con el sistema bancario y después con toda esta plataforma de beneficios que te calcula los puntos, no sé cuánto, y te los ofrece, ¿no? Y al final de cuentas lo que hiciste fue integrar 4 o 5 cosas que ya estaban disponibles en el mercado, que antes uno tenía que construir punta a punta. Y encima lo haces con una plataforma low code que básicamente sumás componentes, ¿no es cierto? Y te construís tu app con los colores que quieras. Entonces, por ahí un poco pasa la tendencia a futuro en lo que es fintech, bancos y en general productos digitales. Construir encima de lo que los otros construyen y no volver a reinventar la rueda, no volver a escribir código que otros escribieron, sino los pocos recursos de tecnología que uno logra tener, porque siempre faltan, usarlos para construir lo que todavía no está hecho. Excelente, Rafa. Creo que nos diste un pantallazo fenomenal de lo que se viene y de lo que ya está sucediendo en alguna medida, más afuera que acá, ¿no? Pero de a poco uno lo va viendo. Y para continuar profundizando en lo personal, en vos, digamos, como persona, e ir cerrando, porque nada, nos quedaríamos hablando 1 hora más, pero tenemos que ir redondeando. Solemos hacer una pregunta acá en esta mesa que denominamos la pregunta buena leche. Y la pregunta buena leche... Me encanta, Juanjo, las caras, ¿viste? La gente, donde dice, vamos a hacer pregunta buena leche, y te dice, ¿Qué me quiero? No sé qué ¿con qué me va a salir, viste? ¿No era whisky? Y la pregunta es, ¿qué tema del mundo te obsesiona resolver? Profunda. Sí, Pues, sí. personal, profesional, digo, acá es libre, es de respuesta libre la pregunta. Sí. Puede ser que quieras sacar campeón a tu equipo de fútbol también, y es válido, ¿viste? Sí, no, pero capaz porque estoy muy metido en este tema y me obsesiona que no se puedan resolver muchos problemas por falta de talento, ¿no? O sea, no hay persona con la que hable que me diga que tenga buenas ideas, tenga la plata y no logre tener las personas. Entonces me parece que la educación, pero más que nada, más que la educación, es redirigir los esfuerzos de la educación hacia hacia las necesidades del mundo, ¿no? Ahí tenés la remera. Redirigir los esfuerzos de la educación hacia las necesidades del mundo. Esa sí es propia. Esa sí, la acabo de inventar. Está buenísimo. Y creo que la educación es un problema real del mundo donde se debe, digamos, es la base de un montón de cosas que después van a transformar el mundo, ¿no? Digamos. De hecho, decimos a veces, sin educación financiera no hay inclusión financiera, ¿no? Es como también hay una correlación ahí. Y lo decía Sarmiento, ¿no? Todos los problemas de un país son problemas de educación. Así es. Así que bueno, Rafa Soto, muchas gracias por asistir, por enseñarnos. Creo que la verdad hemos aprendido de muchas cuestiones que por ahí no teníamos tan claras y creo que la audiencia se lleva un gran aprendizaje después de esto. Esperemos haberte tratado bien. Muy bien, lo pasé muy bien, me divertí compartiendo este rato con ustedes y bueno,
¿Vas a escucharlo, éxitos este con el podcast, podcast. No. Hablábamos al principio que no escucho mis podcasts, no escucho la radio, no puedo escuchar mi voz, así que le dejo todo el sonido a la audiencia. Nos vemos o nos oímos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.